La posguerra es siempre una sedimentación, un recuperarse de la catástrofe bárbara, salvaje, que supone la confrontación bélica. Después del venceréis, que profetizó Unamuno a los Millán Astray y sus legionarios en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca en el 36, es decir, machacaréis al enemigo, desolaréis al país a cañonazos, porque sois más fuertes o más desalmados. Después vendrá el pero no convenceréis, que viene a ser el valor añadido de dolor posterior, que es la posguerra. Quizá la historia de la humanidad no sea sino una sucesión de posguerras, es decir, de desajustes entre quienes poseen desmedidamente el poder y quienes lo padecen. Nada te debo, nada te pido. Cuenta Proust en sus ensayos literarios cómo, desayunando su té, al introducir la tostada en el paladar, sintió un estremecimiento con olor a geranios y azahar de los veranos de su infancia, cuando su abuelo le daba una magdalena. Creo que esa sería la clave que yo me empeñé en experimentar en esta película, como un juego de alcance aún no del todo explorado. Y amargura frenéticamente fijo en José Antonio, con la ilusión y la esperanza y la fe puesta en el caudillo generalísimo Franco. La idea, recuerdo, había producido sonrisas comprensivas en más de un productor amigo. Además, eran canciones tenidas como vulgares, incluso de mal gusto, o cursis, o con olor a sacristía, o excesivamente patrióticas. Aquí no hubo una Juliette Gréco, ni un Yves Montand, una Edith Piaf. Había lo que había, un arsenal de otro tipo diferente, también extraordinario. Comenzamos mezclando un cara al sol con el que, para darle más carácter multitudinario, cantamos cuantos pudimos reunir por el bar de los estudios próximos, procurando que nadie lo tomara a broma. Nunca pude imaginar que un día me emocionara escuchando el cara al sol, escribió un crítico amigo. Yo gritaba los Vía España más patrióticos, me los he tenido que oír 1000 veces en los viejos actos iniciales, incluso desde mi propia casa al otro lado de la Plaza Oriente, cuando celebraban sus actos patrióticos. Yo creo que no ha habido nunca un cara al sol más absurdo, pero tampoco más eficaz. Para desarrollar este proceso en libertad, sin interferencias ni ningún tipo de dependencias de los intereses económicos o de los sociales, nos metimos en una especie de marginación muy fructuosa. 20.087, 26.082, nos valía cuanto encontrábamos en los desvanes, en los rastrillos, juguetes, tebeos, devocionario infantil, los libros escolares, álbumes de cromos, programas de cine y fotos, miles de fotos de cinematón, de familias, de grupos, de amigos, de bodas, de curas, de primeras comuniones, mujeres enlutadas. Las comprábamos en los fotógrafos de los pueblos y se las pedíamos a los amigos, a las familias. Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera. Me da leche merengada, ay que vaca tan salada, tolón, tolón.
Canciones para después de una guerra respondía a aquella necesidad visceral de independencia de finales de los años 60. No es preciso tener que explicarlo. Una necesidad de poder hacer sencillamente lo que nos apetecía, aunque tuviéramos que atenernos a trabajar con materiales de derribo, como en este caso, recogidas como podíamos. Se trataba de suplirlo todo con ingenio, además de pasárnoslo muy bien, que era fundamental. La hija de don Juan Alba dicen que quiere meterse a monja. La acogida de la película, cuando pudo estrenarse, nos desfasó. Yo creo que la sociedad española de aquel momento estaba esperando esta escenificación. Era el reencuentro de la llamada transición. Vino a ser otro factor de reencuentro, de abrazo entre gentes, de pensamiento contrario. Recuerdo aquella euforia en el vestíbulo del cine del estreno, entre personalidades significadas de ideas hasta entonces incompatibles. Parecía haber llegado el fin de ese día largamente esperado. Y fue el momento oportuno. Un periódico publicó en la portada que la película estrenaba Libertad, una afirmación un tanto grandilocuente, pero creo que en cierto modo significativa por las circunstancias que la habían hecho emblemática. ¡Bien paga! Si tú eres la bien paga. La película fue para mí, sobre todo, un acto de comprensión y de conocimiento. Me atrevería a decir que un acto de amor y de homenaje a las víctimas por excelencia, los inocentes más inocentes. Alguien escribió en un hermoso trabajo periodístico sobre el protagonismo de los niños que aparecen subrepticiamente como un grito callado, como una apelación, como una protesta moral. El niño solo que no encuentra a quien le acoja, los aparcados harapientos en la acera del metro esperando a que pase una camioneta a recogerlos, los que nos miran detrás de las rejas, los que untan pan en no sé qué puchero, en plena calle, los que cambian cromo, los que escuchan asustados a un sacerdote, los que comen ansiosos en auxilio social, y las buenas niñas instruidas, los escolares que no entienden la historia de España, los que miran con ojos enormes en las ferias. Si tú eres la bien paga. Y me resarcían de que yo no hubiera estado en ningún sitio desde mi posición de niño de derechas que disfrutó de otros ambientes entre los vencedores. De ahí quizás aquella necesidad de añadirnos al final en los títulos de crédito, vestidos con nuestros auténticos trajes de primera comunión, junto a los juguetes de lata con los que nos compenetrábamos, mientras que parte del país seguía esperando que se fuese el Caimán. Había llegado del exilio, también por entonces, el niño Juan Carlos, con que termina la película, mirándonos a todos con no menos perplejidad.